Perfecto. Bueno, buenas noches. Eh, Bienvenidos a todos los participantes a esta segunda clase del módulo de politraumatismo. En este curso eh, de integral anual de formación continua, le damos la bienvenida al doctor Camilo Eduardo Neven, que es médico especialista en cirugía general en, A- con ATLS, miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía, de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, staff del Servicio de Cirugía General del Hospital Pablo Soria y ex jefe e instructor de residentes de cirugía del mismo hospital. El tema que va a desarrollar va a ser trauma de tórax y vía aérea, así que, bueno, sin más, com- comenzamos con la clase. Bienvenido, doctor Camilo Neven. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y compartir este módulo de trauma. He dividido la charla en dos en realidad. Vamos a hablar primero un poco de vía aérea, que me parece que, como sale vermo en la TLS, la vía aérea es uno de los primeros abordajes que tenemos que asegurar. Y después algo más específico dirigido al tórax. Entonces, cuando hablamos de vía aérea, vamos a empezar diciendo cómo vamos a desarrollar el tema. Vamos a hablar de su importancia, las indicaciones, algunas definiciones fundamentales sobre el manejo, los predictores de vía aérea difícil, algoritmos de manejo y algunas técnicas básicas y avanzadas. ¿Por qué la importancia de este tema? Básicamente, los estudios hechos sobre todo por la Sociedad de Anestesia, la Sociedad Americana de Anestesia, ya desde el 2019, el 2021 han mostrado que la importancia de un adecuado manejo de la vía aérea previene lesiones sobre todo. Y ellos hicieron un estudio sobre los litigios generados por inconvenientes en el manejo de la vía aérea y de esto encontraron de que 115 casos de aspiración del contenido gástrico generó serias secuelas a tal punto de que llegaron a tener 66 muertos, 16 enfermos con lesiones severas, 33 con lesiones menores pero temporales. Y sobre todo cuando hablamos en trauma, estamos hablando en pacientes que muchas veces se encuentran con su aparato digestivo ocupado después de una ingesta de alcohol o de alimento voluminosa, y esto nos genera alto riesgo de broncoaspiración. Esta broncoaspiración puede ser por distintos mecanismos, tanto de partículas pequeñas como del mismo ácido digestivo o de bacterias. Cuando hablamos de vía aérea difícil, tenemos que en la vía aérea difícil intervienen diferentes factores. El humano, que depende del entrenamiento y de los estresores, tanto internos como externos, que nos pueden afectar durante el proceso de intubación y de asegurar la vía aérea. Las habilidades técnicas que ya tengamos previamente desarrolladas, una conciencia de la situación que vivimos, cómo nos comunicamos con el entorno y el equipo y todos los medios con el cual trabajamos. Y uno que es muy importante, los errores de juicio clínico. 73% de las demandas por alteraciones en asegurar la vía aérea se deben generalmente a fallas en los procedimientos, y esto puntualmente hablando del caso de anestesia, en los estudios realizados se deben muchas veces al exceso de seguridad o una falsa seguridad en el manejo de la vía aérea. Entonces, cuando hablamos de una vía aérea difícil, podemos hablar sobre dificultades anatómicas, fisiológicas o fisiopatológicas y psicológicas del operador y su entorno al manejar. Esta importancia se debe sobre todo a los resultados adversos que podemos tener. Por eso hablábamos recién de que podemos tener resultados adversos tan serios como la muerte, lesiones cerebrales, paro cardiopulmonar o trauma de la vía aérea o de los dientes, que son muy frecuentes a pesar de que son de baja importancia o relativa baja importancia. ¿Cuáles son las indicaciones de obtener una vía aérea artificial? Entonces, cuando tenemos vía aérea obstruida, trauma maxilofacial grave, hipoventilación, inhalación por humo, que esto generalmente va asociado además con una quemadura de la vía aérea que después trae aparejado edema y mayor dificultad, hipoxia grave, estridor, depresión de conciencia con un score de Glasgow igual o menor a 9, shock, paro cardiorrespiratorio, estadio de convulsión o lesiones traqueales o laringia,
y cualquier factor que dificulte la correcta ventilación, oxigenación y el manejo adecuado de la vía aérea. Como algunas definiciones podemos nombrar lo que es una ventilación con máscara difícil, que consiste en cuando ponemos la máscara al paciente, intentamos ventilar y tenemos un sellado inadecuado, fuga excesiva o resistencia en el ingreso o la salida del aire. Para ello debemos basarnos en criterio objetivo, y para esto es importante confirmar esta fuga o este sello de la máscara facial mediante la utilización del EDCO, es decir, el registro del aire del CO2 expirado. Y para ello tenemos este score de General que lo divide en 4 grados, donde tenemos grado 0 cuando no usamos máscara facial, el 1 si se ventila exitosamente con máscara facial, el 2 se ventila exitosamente con uso de cánula y ayudando con una fuga mínima, grado 3 si tenemos una ventilación de máscara inadecuada o inestable, aún usando maniobras de optimización, y el grado 4 que es imposible ventilarlo a pesar de estas maniobras. Y hablamos de ventilación inadecuada cuando usamos dispositivos supraglóticos, tenemos distintos problemas, como la dificultad en la colocación luego de múltiples intentos del mismo, un sello inadecuado, fuga excesiva y resistencia también al ingreso y egreso del aire. Entonces, hablamos nuevamente de que se requiere o se considera difícil la intubación cuando se requiere más de un intento en la inserción de esta vía aérea y con ventilación inadecuada, y fallida si un experto, luego de 3 intentos, no consigue una ventilación y oxigenación adecuada. Hoy en día se ha cambiado el término que se usaba previamente actualmente se usa el de no ventilación, no oxigenación contra el de no ventilación, no intubación que se utilizaba previamente. ¿Y esto por qué? Porque se considera que lo importante de asegurar al paciente es la ventilación y la oxigenación, y no empecinarnos en una intubación que a veces puede ser o difícil o imposible. Para ello también tenemos esta escala que mediante nuevamente el control del EDCO nos permite valorar cómo es ese estado de ventilación y el estado de oxigenación del paciente. Entonces vemos que si estamos en un grado A o un grado B, podemos hablar de que tenemos una buena o relativamente buena oxigenación, y el punto de corte que se toma es el de 10 milímetros de mercurio en el CO2. Por debajo de ello ya se considera que estamos con un paciente mal ventilado, por lo tanto tenemos que optimizar la manera de mejorar esa oxigenación y asegurar una mejor movilización del aire. Nuevamente, un tercio es las causas de demanda y una de cada 10.000 a 50.000 anestesias se debe a una inadecuada ventilación y a una inadecuada oxigenación. Entonces, podemos tener una vía aérea difícil, es decir, una ventilación con máscara o intubación orotraqueal o ambas dificultosa, una laringoscopía, que ya vamos a ver más adelante los criterios de laringoscopía en cuanto a cuáles son las dificultosas. Intubación difícil, que como decía recién, es cuando tenemos 3 o más laringoscopía o más de 10 minutos de intento de intubación. Y una ventilación difícil, que es la imposibilidad de mantener la oxigenación por arriba de una saturación de oxígeno de 90, utilizando una presión adecuada y una FiO2 de 1 o 100%. Por lo tanto, es muy importante, más aún cuando hablamos de trauma, donde nos encontramos en una situación de estrés y de urgencia, tener el conocimiento y las habilidades técnicas bien desarrolladas, disponer de equipo variado que nos pueda asegurar el acceso a la vía aérea y facilitarnos la maniobra, conocer las condiciones clínicas del paciente en lo posible, ya sea por la información que nos pueda proveer el personal del traslado, los familiares, o en determinada situación, si el paciente no está grave y está consciente él mismo, y tener una idea de la anatomía de la vía aérea. No es lo mismo un paciente que puede abrir bien la boca que uno que tiene una micrognatia, y la cual va a ser muy dificultoso. Por ello es muy importante para un éxito
de la vía aérea la valoración adecuada, evaluar los riesgos, en un examen físico, los predictores y tener todo el equipamiento previo. Y recomendaciones básicas para minimizar los errores: obtener y lograr una adecuada curva de aprendizaje, sistematizar un checklist previo a la intubación y tener presente siempre un plan B o un plan C para llevar adelante el tratamiento y la obtención de la vía aérea, y contar además con un respaldo de alguien con mayor experiencia que nos pueda acudir al rescate. Ya desde el año 1993 se establecieron los primeros algoritmos de manejo de la vía aérea difícil, ya sea esta anticipada o no. Salieron las primeras guías de la Asociación Americana de Anestesia. En el 2021 y el 2022 se modificaron, y en 1995 se crea en Estados Unidos y en Gran Bretaña la Sociedad del Manejo de la Vía Aérea, y en Gran Bretaña la Sociedad Británica de la Vía Aérea Dificultosa. Como decía, tenemos que, primero que nada, conocer cuáles son las vías de acceso para obtener una vía aérea. Y esta puede ser una vía nasal, una vía oral o una vía quirúrgica o percutánea, cricotiroidea o traqueal, un acceso más directo. Por lo tanto, podemos hablar entonces de vía aérea a través de accesos menos invasivos, como la máscara facial, accesos por medio menos complejo, como la máscara laringea, y luego dispositivos de uso infraglótico, como el tubo nasoglottotraqueal, y medios quirúrgicos, como la cricotiroidotomía o la traqueotomía. Es importante tener clara la distribución anatómica cuando hablamos de estructuras supraglóticas, como la lengua, el paladar, el espacio faríngeo posterior y la epiglotis, las estructuras glóticas que corresponden a la laringe, los cartílagos y las estructuras musculares, y las subglóticas, que son las correspondientes a la tráquea, con el cartílago cricoide, los anillos traqueales y su superficie mucosa. La disponibilidad y el árbol de elementos con los cuales podemos contar para acceder a la vía aérea son múltiples, desde los básicos, como decía, como la máscara facial o la intubación mediante máscara laringea, hasta los avanzados con ayuda inclusive de mecanismos ópticos que ya vamos a ir viendo. Los factores predictivos. Es importantísimo tener una idea básica y un conocimiento de cuáles son los predictores de una vía aérea que puede ser dificultoso. Los más frecuentemente utilizados son la de Patel-Aldrete, que es la distancia del cartílago tiroide en su acotadura superior al borde inferior del mentón. Habitualmente esto se debería hacer en forma ideal con el paciente sentado, la cabeza extendida y la boca cerrada, sin que se recline hacia atrás. Pero como sabemos, habitualmente en trauma el paciente llega en una camilla de extricación y muchas veces con un collar establecido. De todas maneras, es un predictivo que puede ser utilizado con alta sensibilidad y especificidad. Entonces, como decíamos, si tomamos la medida de la distancia, si esta es mayor de 6,5 centímetros, tendremos una clase 1, lo cual nos hablaría de que probablemente podamos hacer una intubación sin mayor dificultad. Una clase 2 de 6 a 6 centímetros y medio puede tener un cierto grado de dificultad, y si esta distancia es menor de 6 centímetros, probablemente sea muy difícil o inclusive imposible. Otra forma de visualización como factor predictivo es la escala de Mallampati modificada, que permite ver con la apertura vocal, las estructuras faríngeas, linguales, y también, al igual que la anterior, requiere una posición de sentado con la boca completamente abierta. También tiene una cierta importante sensibilidad y especificidad, con un valor predictivo positivo de un 13%. También se divide en 4 clases. En la clase 1, al abrir el paciente en sus máximas posibilidades, podemos ver todos los elementos de la boca, es decir, el paladar blando, el paladar duro, los pilares amigdalinos y la úvula completa. Si pasamos a una clase 2, ya perdemos la visibilidad de los pilares amigdalinos, y sí seguimos viendo paladar blando y la úvula completa. En una clase 3
ya nos van complicando la visibilidad para la intubación, solo vemos la base de la úvula y el paladar blando. Y en una clase 4 directamente solo nos permite ver el paladar y no vemos ni siquiera la úvula. A esto podemos sumarle el test de laringoscopía, con el cual también lo divide en 4 clases. Inicialmente, una clase 1 donde se ve totalmente la glotis, la clase 2 donde tenemos una visión parcial de la glotis, perdemos la visión anterior, vemos solo la glotis posterior. El grado 3 donde no se ve ninguna parte de la glotis, solamente la base de la lengua y su unión con la epiglotis. Y la clase 4 donde no vemos nada. La nueva clasificación la subdivide a su vez en 2B, 3A, 3B y 3 y 4, donde hablamos normalmente que la clase 2B y 3A serían de intubación difícil y la 3B y la 4 prácticamente de una intubación muy difícil o imposible y donde se suma habitualmente secreción, sangre o falta de iluminación adecuada. Nuevamente, siempre tener en cuenta los criterios de intubación difícil y de intubación fallida. Como decíamos recién, si sumamos los predictivos de ambas escalas, la de la visibilidad faríngea y la de la visibilidad laríngea por laringoscopía, siempre los grados 3 y 4 son los que nos hablan de mayor dificultad y gran posibilidad de no poder intubar la vía aérea. La regla de 3-3-2 es una regla muy práctica que puede ser utilizada en paciente consciente o inconsciente y que nos permite rápidamente también tener una predicción de si va a ser muy dificultoso o no el acceso a la vía aérea. Esta se basa en la introducción con una apertura bucal de 3 dedos, la medida con 3 dedos también de la distancia entre el mentón y la mandíbula y la boca, y de 2 dedos en la distancia cricotiroidea. Siempre y cuando tengamos estos valores, vamos a hablar de distancias favorables para obtener una vía aérea. En resumen, los scores predictivos son múltiples. Lo importante es que nos adaptemos y nos acostumbremos a manejar los habituales, manejemos siempre los mismos, los más sencillos, los adaptemos a nuestra actividad y esto nos va a facilitar prevenir complicaciones o embarcarnos en un proceso que va a ser posiblemente infructuoso. Una maniobra que es fundamental conocer es la maniobra de Burn, que es la compresión posterior de la laringotráquea, utilizando 3 dedos envolviendo la tráquea y la laringe y comprimiéndola contra la columna, con lo cual obtenemos la compresión del esófago y esto nos permite prevenir una broncoaspiración no deseada. Normalmente esta maniobra la hacemos con ayuda de un asistente para que el operador que accede a la vía aérea pueda concentrarse en esto mientras el asistente efectúa la maniobra. Entonces, en la valoración de la vía aérea son fundamentales la anticipación, el desarrollo del conocimiento y las habilidades adecuadas, la preparación del paciente mediante la preoxigenación, el posicionamiento adecuado tanto del paciente como del operador y tener y contar con la mayor cantidad de recursos posible, es decir, desde los básicos, máscaras faciales, la máscara laringea, laringoscopio, videolaringoscopio, tubos endotraqueales, dispositivos supraglóticos y tener siempre previsto la necesidad posible de un abordaje cruento a través de una cricotiroidectomía o una fibrobroncoscopía. Como un pequeño algoritmo podemos decir que si tenemos una vía aérea anticipada por estos factores predictivos o por la situación clínica del paciente y estamos ante un paciente despierto, podemos entonces intentar mediante broncofibroscopía la intubación con paciente despierto y anestesia local mediante la laringoscopía o también con videolaringoscopía, que es un gran facilitador del método. Y si no, recurrir a la cricotiroideo o a la traqueostomía con anestesia local o regional.
Se pueden dar diferentes situaciones entonces donde tenemos, ante un fracaso de una intubación oral, debemos tratar de mantener a toda costa una ventilación con máscara adecuada y siempre tener en cuenta este primer punto, pedir ayuda, no quedarnos solos. Si disponemos con alguien de mayor experiencia que pueda, no necesariamente de entrada reemplazarnos, pero sí asistirnos, es muy bueno. Siempre mejorar la posición del paciente, usar todos los elementos facilitadores como la guía de Esman, iniciar con dispositivos supraglóticos y eventualmente, si lo disponemos, videolaringoscopía. Lo que tenemos la obligación de mantener es la ventilación con máscara y si no podemos asegurar la vía aérea, despertar al paciente en caso de que esté dormido. Si se da la otra situación, que tenemos un paciente dormido con fracaso de la intubación, empezamos con una ventilación con máscara adecuada, nuevamente pedir ayuda, usar dispositivos supraglóticos, usar videolaringoscopía y ante el fracaso de esta deberemos recurrir a los métodos invasivos, cricotiroidotomía o traqueotomía. Pedir ayuda en tiempo evita muchas complicaciones y evita poner en riesgo al paciente. Siempre hay que saber delegar en otro colega cuando a uno tiene la dificultad, sobre todo como ya hablamos, más de 10 minutos, más de 3 intentos, porque esto genera en el operador un estrés intenso que puede hacer cometer errores. Entonces, si es posible y el paciente estaba dormido, despertarlo, dejar constancia por escrito en la historia clínica de las dificultades y mantener de alguna manera la ventilación lo mejor posible. Por eso reitero que es fundamental el entrenamiento en técnicas alternativas. Desarrollar nuestra experiencia, no improvisar durante la urgencia, sino ir desarrollando las actividades y las técnicas previamente, practicar siempre la técnica que más dominamos e ir desarrollando otras técnicas. Y siempre el grado de dificultad del acceso y aseguramiento de la vía aérea va a depender de la habilidad y el entrenamiento. Para la intubación tenemos la secuencia rápida de intubación de las 7P, es decir, preparación, preoxigenación, optimización para la preintubación, parálisis con inducción, el posicionamiento, el pasaje del tubo con confirmación de su colocación, como decíamos esto mediante la capnografía. Eventualmente nos podremos ayudar, obviamente, de la ocultación, que es el método más rápido y accesible, y de la ecografía. Y el manejo post-intubación, que es el control hemodinámico posterior a la intubación y mantener la sedación y analgésica correspondiente. Siempre debemos tener todo el arsenal adecuado y disponible y a mano de los medicamentos que vamos a necesitar para los diferentes pasos. La preoxigenación tiene objetivos importantes de aumentar la reserva respiratoria del paciente, lo cual nos permite un tiempo de apnea más prolongado. Y para ello debemos efectuar una respiración con volumen total de 3 a 5 minutos con una fracción inspirada del 100% y posteriormente 8 respiraciones con capacidad vital forzada al 100% durante 1 minuto antes de iniciar el intento de intubación. Entonces, los diferentes dispositivos, como decía, empezamos con dispositivos básicos, la máscara facial con reservorio, pasamos luego a la máscara laringea, un dispositivo que es muy práctico, que en general no lo usamos en Argentina o está en pocos lugares en uso, y porque esto quiero aclarar, el gol estándar siempre en la intubación es la intubación bajo visión directa o el asegurar la vía bajo visión directa, pero que puede ser útil y sobre todo en el prehospitalario es el combitubo. El combitubo es un elemento que permite una intubación a ciega. Esta puede ser o es con alta frecuencia en el esófago, pero tiene un mecanismo por el cual uno puede intubar por uno u otro de sus conductos, asegurando la vía aérea para prevenir con uno de los balones la broncoaspiración y con el otro la ventilación.
Está contraindicado en pacientes pediátricos, pacientes menores de 1,50 m y se usa sobre todo en vías aéreas urgentes. Les voy a mostrar un pequeño video, les pido que tengan paciencia, pero una explicación muy clara de la utilización de este elemento. El Convitubo es un sistema de control de la vía aérea diseñado sobre los años el Convitubo. Es un sistema de control de la vía aérea diseñado sobre los años 70. Estaba hecho para tener una vía alternativa a la vía aérea difícil, normalmente usado por los anestesistas. También se puso en funcionamiento para equipos prehospitalarios en los que el personal o no tenía capacitación o no tenía entrenamiento para hacer una intubación traqueal. Es muy sencillo porque se usa una intubación a ciegas y tiene dos tamaños. Un tamaño es el 37F, que lo voy a dejar aquí, que es para pacientes de entre 1,20 y 1,80. Y el otro, que es el 41F, que os lo dejo aquí, es para pacientes de más de 1,80. ¿Dónde lo tenéis? Pues en la cajita, ¿lo veis? En la cajita, ahí lo tenéis. Bueno, deciros también que estos dos modelos en concreto no están autorizados para un uso pediátrico. Ahora voy a enseñar las partes del Convitubo. El Convitubo son dos tubos separados por un septo. Uno es un tubo traqueal y otro es esofágico. Tienen número. El tubo número 1, que es este azul, fijaros, tiene unos orificios ahí, tiene 8 orificios por los que sale el aire. Y en su extremo distal está ciego, no sale aire. Y el otro tubo, que es el número 2, lo tenéis aquí con un número 2, está totalmente cerrado y en su parte distal sí está abierto. Por ahí sí se puede ventilar. El Convitubo tiene dos balones de sellado. El más proximal y el más grande es un balón de sellado faríngeo. Se aloja en la faringe y lo que hace es evitar que la sangre o los mocos entren en la vía aérea. Se llena con 100 centímetros cúbicos de aire. El más distal es un sellado que se hace con 15 centímetros cúbicos de aire. Y se va a sellar, depende de dónde vaya el tubo. El tubo normalmente, como va a ciega, en un 90% va a entrar en el esófago. Pero cabe la posibilidad de que también entrara en la tráquea. A continuación vamos a ver la técnica de inserción. Con el paciente en posición neutra se introduce a ciegas. Lo vais metiendo, se va introduciendo hasta que los dos anillos negros queden entre los dientes y los labios. Una vez está introducido, se inflan los dos sellos. El azul con 100 y el blanco con 15. Lo tenéis ahí, ¿vale? Y ahora es simplemente conectar por la luz número 1 el ambú y dar ventilaciones. Y vais a observar cómo se hinchan los pulmones. Una vez insertado, recordad que tenéis que hacer la comprobación para saber si el tubo está correctamente, si hay ruido respiratorio, si se eleva el tórax, etc. Que en la luz número 1 no escucháis todo eso, pues nos pasamos a la luz número 2. Querrá decir que lo habéis intubado a ciegas en tráquea. Eso no suele pasar, pero bueno, si habéis tenido esa suerte, pues nos pasamos a la luz número 2. Lo mismo, ventiláis y comprobáis a ver si la ventilación es efectiva. En resumen, metemos el Convitubo a ciegas y vamos a ventilar por la luz que funcione. Así que tan sencillo como eso. Bueno, interesante. Como decía, no está tan disponible en Argentina, pero en el prehospitalario, sobre todo, puede ser un recurso para gente con poca experiencia en manejo de vía aérea. El otro elemento es el manejo supraglótico. Para ello disponemos la máscara laringia, que tiene la ventaja de que ser uno de los elementos menos cruentos, da un buen soporte de la vía aérea con buena ventilación
Su colocación debe ser dirigida introduciendo dos dedos por la boca del paciente hasta acomodarla en contacto con la laringe. Y el inconveniente que tiene la máscara es que si bien puede asegurar y obtener una buena ventilación, no nos protege de la broncoaspiración. Luego tenemos las vías infraglóticas, sobre donde el gol estándar de ella, por supuesto, es el tubo endotraqueal, que te puede colocarse por laringoscopía directa o por videolaringoscopía. Para ello debemos obtener una correcta alineación de los tres ejes, el oral, el faringio y el laringio. La alineación de los dos primeros, del laringio y el faringio, lo obtenemos colocando una almohada dura de alrededor de 7 a 9 centímetros en la cabeza del paciente. Y finalmente completamos la alineación del tercer eje mediante el laringoscopio. Muchas veces en el trauma, como sabemos, como tenemos que tener el control de la vía aérea con protección de la columna cervical o en un paciente con un collar cervical colocado, estas maniobras van a ser dificultosas y se van a hacer con sumo cuidado. Entonces, la indicación absoluta de intubación endotraqueal son los pacientes, como decíamos, que tienen alto riesgo de broncoaspiración, que son los pacientes habitualmente que vienen con contenido gástrico o pacientes con cuadros de abdomen agudo que pueden tener oclusión intestinal con estómagos repletos, ¿sí? Esto es la forma de asegurar una vía aérea y de prevenir la broncoaspiración mediante la intubación orotraqueal. Como decía, mediante la videolaringoscopía, que ya es una técnica más avanzada, se obtiene una vía excelente de todos los elementos de la zona glótica y subglótica y nos facilita muchísimo la intubación. Y si no, tenemos también de la fibroscopía como elemento accesorio. Quiero mostrarle este pequeño caso, es un caso nuestro del equipo quirúrgico de hace muy poquito, si ustedes se fijan la fecha del 20 de septiembre, una paciente con un enorme bocio que el anestesista nos decía, me comprime totalmente la vía aérea, entonces realizó primero todas las maniobras de seguridad y fíjense la visión excelente que tiene a pesar de esa compresión con el videolaringoscopio de toda la zona glótica. Acá les quiero mostrar un pequeño video también que al mismo tiempo nos recuerda la anatomía, como el procedimiento de intubación con el videolaringoscopio. Todas estas son las estructuras que deberíamos ir viendo, ya sea en la laringoscopía directa o en la videolaringoscopía, tener identificadas, verlas claramente. Esta sería la visión ideal que teníamos, como decíamos, en la escala de laringoscopía, donde podemos ver perfectamente las cuerdas vocales. Todas las estructuras anatómicas perfectamente visibles. Y como decía también, el gol estándar para la vía aérea es la intubación bajo visión directa. Cuando no logramos asegurar la vía aérea por ninguno de los métodos previos, ni aún usando una fibrolaringoscopía, lo que nos queda es el acceso de las vías directas quirúrgicas, ya sea percutánea o quirúrgica. La más sencilla es la cricotiroidotomía, donde localizamos la membrana cricotiroidea y a través de ella podemos acceder a la vía aérea. Esta vía puede ser accesible por punción en forma percutánea
o en forma quirúrgica. Las indicaciones fundamentales de la cricotiroidotomía son numerosas, pero las más importantes son estas cuatro que están remarcadas, que es la presencia de sangre o secreciones a nivel orofaringio, que nos imposibilita la visión adecuada de la vía aérea, la obstrucción por un cuerpo extraño que no puede ser movilizado por ninguna maniobra, las traumas maxilofaciales graves o la quemadura de la vía aérea que, como decía, genera rápidamente un edema muy importante de la mucosa y puede sernos imposible el acceder a la vía aérea, y la obstrucción laríngea. Técnicamente, luego de hacer una asepsia adecuada y colocar campos estériles, se identifica la membrana quircotiroidea, se efectúa una incisión longitudinal a nivel de piel, la disección hasta llegar a la membrana y la introducción de la cánula adecuada. Tenemos diferentes formas de hacerlo. La cricotiroidotomía percutánea, que puede hacerse una punción en caso de extrema urgencia, una punción con un catéter sobre aguja, hacer una conexión de una guía y hacer una oxigenación de alta frecuencia y bajo flujo que nos permite mantener la vía aérea con un tiempo limitado, porque el limitante de este procedimiento es la retención de anhídrido carbónico, hasta poder conseguir todo lo necesario para obtener una vía aérea más segura. Acá vamos a ver la técnica de cricotiroidotomía. Aguja introductora de catéter, guía y dilatador curvado. Identifique la membrana cricotiroidea entre los cartílagos cricoides y tiroides. Palpe la membrana con cuidado y, mientras estabiliza el cartílago, realice una incisión vertical en la línea media. Asegúrese de que la incisión sea suficientemente grande para que pasen el dilatador y el catéter para la vía aérea. Acople la jeringa provista a la aguja introductora o la aguja introductora de catéter y haga avanzar la aguja por la incisión hacia dentro de la vía aérea, en ángulo de 45 grados respecto del plano frontal en dirección caudal en la línea media. El ingreso a la vía aérea se puede confirmar al aspirar con la jeringa y ver el retorno de aire libre. Si usa la aguja introductora de catéter, retire la jeringa y la aguja y deje el catéter colocado. Haga avanzar el extremo blando y flexible de la guía por el catéter o la aguja varios centímetros en la vía aérea. Retire el catéter o la aguja y deje la guía colocada. Haga avanzar el dilatador con mango con el extremo cónico primero, por el extremo del conector del catéter para la vía aérea, hasta que el mango haga tope con el conector. Este paso puede realizarse antes de iniciar el procedimiento. Haga avanzar el conjunto de dilatador y catéter para la vía aérea sobre la guía, hasta que el extremo rígido proximal de la guía salga totalmente y se vea en el extremo con mango del dilatador. Manteniendo la posición de la guía, haga avanzar el conjunto de dilatador y catéter para la vía aérea sobre la guía, con un movimiento de vaivén, hasta que entre por completo en la tráquea. Tenga cuidado de no hacer avanzar la punta del dilatador más allá de la punta de la guía dentro de la tráquea. Retire la guía y el dilatador. Bueno, ese era el procedimiento. Siempre en todo procedimiento, sobre todo cuando es quirúrgico o cruento, tiene mayor posibilidad de complicaciones. Toda esta es la lista de posibles perforaciones: aspiración de sangre, perforación traqueal o esofágica, lo cual nos condicionaría una fístula traqueoesofágica, una colocación incorrecta, falsas vías, hemorragias, hematomas, enfisema mediastinal o parálisis o lesión en las cuerdas vocales, y tardías como infecciones. Luego tenemos técnicas más avanzadas que ya son más del resorte del cirujano. Si bien todos ustedes, sobre todo después de la pandemia, muchos son expertos en la traqueotomía percutánea, y si no, en el acceso quirúrgico de la vía aérea. Existen numerosos tipos y formas de cánulas y de sistemas para lograr una traqueotomía, ya sea percutánea o quirúrgica. Y acá un pequeño video que es simplemente un resumen, no pretende ser nada específico de la técnica. Como decía, la traqueotomía puede ser percutánea o quirúrgica.
la percutánea ya ha sido ampliamente desarrollada durante la experiencia de la pandemia con diferentes tipos de set. Y como conclusiones en cuanto a lo que es la vía aérea, tenemos que todos los procedimientos descritos para manejar la vía aérea, siempre tenemos que tener en mente que pueden ocasionar morbimortalidad, que debemos entrenarlos adecuadamente y mantenernos siempre abiertos a recibir la ayuda adecuada durante los procedimientos. No olvidarnos de usar los predictores de vía aérea dificultosa y de disponer de todos los materiales necesarios para poder tener diferentes posibilidades de asegurar la vía aérea. Y localmente cada uno en su lugar de trabajo debería organizar tanto algoritmos de manejo como tener equipos de distintos elementos para asegurar la vía aérea y poder disminuir los riesgos de complicaciones. Muchas gracias. No sé si quieren que dejo de compartir por ahora la pantalla y no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta antes de seguir con la parte de tórax. Estoy a su disposición. Excelente. Ustedes me dicen. Ay, no lo escuchamos, el doctor Pereira tiene que habilitar su micrófono. Excelente, doctor Neven, nada más didáctico que esos videos que ha mostrado. Impresionante, ¿no? Lo felicito. Creo que No sé si se escuchaba bien el audio de los videos. Porque... se escuchaba excelentemente, ¿sí? Perfecto. Muy didáctico y a veces lo de la laringoscopía es fantástico porque para poder aprender, para poder continuar y para poder intubar siempre en rápido, en el premio que genera el trauma o la situación difícil, saber específicamente cómo es la estructura, nada mejor que la laringoscopia. Me encantó ese video. Muchas gracias. No sé si alguien más quería hacer algún comentario, si no, seguimos con la parte de tórax. No veo, doctor Pereira. Sí, acá hay una pregunta. Sí. Dice, doctor, ¿alguna palabra sobre el papel de la capnografía en la confirmación de la intubación? Bueno, algo comenté durante el desarrollo de la charla. La capnografía es muy importante y como mostraba ahí el score de EDCO, la importancia que tiene es que se toma como nivel de corte los 10 milímetros de mercurio de óxido de CO2, que ya nos habla de que el paciente está reteniendo, que no tenemos una adecuada ventilación o oxigenación. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados por el uso de la laparoscopía y los anestesistas que trabajan con nosotros, todo el tiempo lo primero que estamos mirando es la capnografía, o sea, es un elemento fundamental del control del paciente y de asegurar, digamos, de que la intubación es adecuada y la ventilación del paciente, no necesariamente la intubación. La misma máscara facial viene con un conector que nos permite, si disponemos del capnógrafo, poder tener un control del nivel de capnografía del paciente, expirada estoy hablando, y entonces poder saber qué nivel de ventilación está teniendo, ¿sí? Si es adecuado o no, si está reteniendo CO2, que es un elemento de severidad, digamos, en cuanto al criterio de la ventilación. Fantástico. Bien. No sé Poder si tener alguna... los comitubos. El comitubo, sí. Me encantaría. Bueno, Sí, yo cuando preparaba la clase también me llamó la atención, no es algo que usemos habitualmente en Argentina, nosotros creo que no lo dispone nadie en Jujuy, pero particularmente. Por supuesto, cuando uno habla con los anestesistas, el gol estándar es la intubación bajo visión directa, o sea, llegar a ver la cuerda vocal y asegurarnos de que el tubo está donde corresponde. Pero bueno, ante la situación del prehospitalario, de gente sin experiencia que se ve en la obligación de asegurar una vía aérea, sobre todo con traslado, si uno dispone de un combitubo, uno sabe que lo pone a ciegas y como tiene los dos balones que nos previene la aspiración y tiene los dos sitios de ventilación, con lo cual uno asegurándose que está ventilando el pulmón,
tiene una vía aérea asegurada. Sería fantástico, digamos. Si les Bueno, parece, nos vamos a poner en marcha para buscarlo. si Bueno, les parece, seguimos con la otra parte. sí, totalmente. Bien, Sí, doctor, continúe con con la segunda parte. vamos a ver, a ver. De todos modos, es importante que todos puedan ir anotando las preguntas o deben tener muchas cosas para preguntarle al doc en, en el chat. Y al final les respondemos. ¿Se está compartiendo ahí la otra charla? Sí, se ve perfecto. Bueno, en cuanto al traumatismo de tórax, los objetivos va a ser explicar algunos tipos y mecanismos de los traumas de tórax, la fisiopatología, las conductas que salvan vidas y tratamientos básicos que están al alcance de cualquier médico y que deberían ser conocidos, sobre todo en cuanto a las necesidades de las lesiones que hay que tratar de salvar vidas, ¿sí? Se define trauma todo el daño producido por una exposición brusca a diferentes fuentes, ya sea energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante, o la falta de algún elemento vital para la vida como el calor o el oxígeno. El trauma de tórax, epidemiológicamente la tercera causa de muerte, la primera entre el 1 y 45 años, en todos los grupos etarios. 2 de cada 3 muertes en niños y 3 de cada 4 muertes en adultos. Y es el responsable directo del 25% de las muertes en el trauma en general. Las muertes tardías son generalmente provocadas por mecanismos contusos, dadas por complicaciones respiratorias, infección o sepsis, o bien lesiones no diagnosticadas en las etapas iniciales de la atención. Históricamente se hablaba de una curva de mortalidad trimodal. Esto fue descrito en 1982, donde hablábamos de un primer pico que se daba en los segundos a minutos inmediatos al accidente, un segundo pico horas o días posteriores y un pico tardío de semanas a meses siguientes al momento del accidente. Hoy en día y las nuevas clasificaciones de la TLS lo ha cambiado por un pico bimodal. ¿Por qué? Porque el primer pico, como decíamos, de segundo a minutos del accidente, la única forma de evitarlo es mediante la prevención. No hay otra forma de disminuir la mortalidad de esta primera etapa de muerte. Y esta, ¿por qué se produce? Habitualmente son lesiones cerebrales o medulares altas en más del 50% que provocan paro respiratorio. Las causas que le siguen en frecuencia son la exsanguinación en un 30 o 40%, la obstrucción de la vía aérea o la hipoxia en un 10 o un 15%, y estas dos pueden llegar a ser evitables, pero siguen estando dentro de las muertes inminentes. ¿Por qué entonces la importancia de la curva bimodal? Porque tenemos en el segundo pico la hora de oro de la atención, es decir, lo que ocurra de la atención durante la primera hora de la misma va a determinar el futuro del paciente, tanto en sus posibilidades de sobrevida como en las secuelas. Durante esta primera hora, generalmente las lesiones mortales suelen ser hematomas subdurales o epidurales, hemoneumotórax, ruptura esplénica o de hígado, fracturas mayores de pelvis, lesiones múltiples asociadas con pérdidas sanguíneas significativas. Está comprobado que por las colisiones del vehículo motor, por cada fallecido se producen 3 discapacitados permanentes, 75 discapacitados transitorios, 500 lesionados y 120 internaciones. El 80% de las muertes se producen en las primeras horas del accidente. Fisiopatológicamente, el adecuado y normal funcionamiento cardiocirculatorio exige todos estos elementos: permeabilidad de la vía aérea, integridad anatómica de la caja torácica, movilidad adecuada de los diafragmas, un mediastino centrado, los espacios pleurales libres con sus variaciones de presión fisiológica y la permeabilidad de los grandes vasos sin obstáculos para un retorno venoso adecuado.
Las consecuencias de la fisiopatología del trauma son la hipoxia, hipercapnia, acidosis, contusiones, hematomas con colapso e invasión alveolar del espacio alveolar por sangre, cambios de la presión intratorácica, ya sea en el neumotórax tensión, neumotórax abierto que producen hipoxia y acidosis, hipercapnia con acidosis respiratoria, o una ventilación inadecuada que lleva rápidamente por hipoxia a la pérdida de la conciencia. En cuanto a los mecanismos de lesiones en el trauma torácico, son múltiples, pueden ser abiertos o cerrados, los abiertos por heridas de arma blanca, punzante o cortante, las heridas de arma de fuego de baja velocidad o de uso civil menores a 750 metros por segundo, las de alta velocidad o de arma de guerra de más de 750 metros por segundo, donde acá se le suma la lesión directa generada por el proyectil, todo el mecanismo de cavitación y de necrosis que se produce alrededor de la herida. Otro tipo de lesiones generadas por elementos externos como vidrios de parabrisas, manubrios de bicicleta o de moto o internos del propio paciente accidentado, las costillas, las clavículas, prótesis que se desplazan e impactan en el tórax. De acuerdo al grado de penetración torácica, podemos hablar de un grado 1 cuando no compromete la pleura, grado 2 que penetra la pleura parietal, y puede comprometer el parénquima, ya sea en forma perforante o transfixiante, es decir, entra y sale del tórax, pero sin comprometer otras cavidades. Un grado 3 con compromiso de pleura, pulmón, mediastino, abdomen o región cervical, es decir, pueden ser dos cavidades asociadas. Y un grado 4 cuando tenemos más de 3 cavidades, es decir, cuello, tórax y abdomen comprometidos o en un politrauma, múltiples regiones con lesiones. En cuanto a los traumas cerrados o contusiones, podemos tener mecanismo directo, un golpe directo en el tórax, como son los golpes precordiales con el manubrio, con el volante del auto o el manubrio de una moto o una bicicleta. Mecanismos indirectos como la compresión o presión sostenida, los mecanismos de aplastamiento o cambios de la velocidad, ya sea aceleración o desaceleración, y esta última que puede ser vertical por una caída de altura o horizontal a un detenimiento brusco, el impacto de un auto contra una columna o una pared. Y diferentes métodos o mecanismos como la torsión, deslizamiento entre zonas, inmersión o ascenso brusco en el caso de los buzos que pueden generar embolias gaseosas, sobre todo en nitrógeno, y la combinación de todos estos mecanismos que dan múltiples lesiones. Como decíamos, según la extensión podemos dividirlo en torácicos puros, torácicos combinados con sus regiones vecinas, ya sea tóraco abdominales o cérvicos torácicos, y el politraumatizado. Toda la tensión del trauma, tanto el politrauma como tal o el trauma específico torácico, está perfectamente normatizado en el prehospitalario por el BTLS y el PHTLS, y en el intrahospitalario con el ATLS, como decíamos, con las curvas de mortalidad, dependiendo del tipo y el tiempo de evolución. Siempre siguiendo la norma del ATLS, tenemos, y ahora vamos a especificarnos más en el trauma torácico, que empezamos siempre con la primera evaluación, que es aquella donde durante el examen rápido que le hacemos al paciente, debemos ir identificando las lesiones que lo ponen en riesgo y simultáneamente efectuar la resucitación y el tratamiento de urgencia. Y luego continuaremos con la evaluación secundaria más detallada que nos permitirá el uso de otros elementos complementarios de estudio, con el objetivo siempre, tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario, de llevar al paciente indicado en el tiempo indicado al lugar adecuado. Esto es, en el prehospitalario, llegar a tiempo, ya sea si es un paciente verde, a un hospital o a un centro de grado 2, grado 1, para la observación correspondiente, o si es un paciente con una lesión severa, un crítico, a un hospital de tercer nivel. Y lo mismo dentro del hospital, si es un paciente verde o amarillo, irá a una sala común o quedará en observación, o un paciente crítico pasará o directamente a quirófano o se estabilizará en una terapia intensiva. Y siguiendo la norma del ATLS,
Siempre realizamos el A, B, C, D, E, o sea, asegurar la vía aérea con control de columna, la ventilación, la circulación, el estado neurológico y la exposición total. En la última revisión de la TLS, en la 10ª edición, coloca previo inclusive a la vía aérea el factor X, la exsanguinación. Si tenemos un paciente con una hemorragia severa que lo está exsanguinando, debemos primero controlar la hemorragia. Si es en un miembro, lo haremos a través de un torniquete, si es una hemorragia visible mediante la compresión directa. Pero si no conseguimos controlar la canilla que nos exsanguina al paciente, nunca vamos a llegar a poder obtener una vía aérea y seguir el ABCD. Los desafíos del trauma del tórax son muchos. El primero es la anatomía. Por eso me voy a permitir tomarme un tiempo para un pequeño recuerdo anatómico de la anatomía de superficie, sobre todo, porque acá tenemos un esquema de un paciente atlético, pero no todos son así. Y entonces los reparos que tenemos que tener siempre en cuenta son los reparos anatómicos fijos, que son fundamentalmente óseos. Entonces tenemos la clavícula, el manubrio esternal que se ubica en la unión de la horquilla con el cuerpo del esternón a nivel del segundo espacio intercostal, la horquilla esternal a nivel de la 10ª dorsal, el apéndice sigmoide en la 10ª dorsal, la tetilla, que habitualmente en el hombre lo ubicamos en el 4º espacio intercostal y que en la mujer tomamos como reparo el surco submamario, que más o menos también corresponde a ese espacio. Por la parte posterior tendremos el borde superior de la escápula en el 2º espacio intercostal, la parte más interna de la espínula de la escápula en el 4º espacio intercostal y la punta de la escápula en el 7º. También los reparos que nos generan las apófisis espinosas de la columna con la 7ª cervical que es prominente y la 12ª dorsal que nos marca más o menos el límite tóraco-abdominal. Tener en cuenta las líneas de referencia también superficiales, la medio esternal, la esternal lateral, la paraesternal, la clavicular media y la mamilar. Y a nivel lateral, la axilar anterior, media y posterior, que son puntos de referencia fundamentales, como vamos a ver cuando hablemos de los drenajes pleurales. Y a nivel posterior, nuevamente, la línea medio escapular, la paravertebral marcada por la apófisis transversa y la medio vertebral marcada por la apófisis espinosa. Recordar siempre que el tórax comparte regiones y la fundamental es la tóraco-abdominal, que tiene su límite superior a nivel anterior marcado por la línea bimamilar y a nivel posterior por la punta de las escápulas, y el borde inferior dado por la continuidad de los bordes de las costillas. La importancia de esta área compartida tóraco-abdominal es que si una lesión, un trauma se produce en inspiración, probablemente lesione totalmente el tórax, y si lo hace en expiración puede comprometer elementos abdominales. El límite diafragmático está más o menos marcado del lado derecho en el quinto espacio intercostal por adelante y en el 10º por detrás. Y entre el diafragma derecho y el izquierdo tenemos un espacio intercostal de diferencia, es decir, a la izquierda está en el 6º espacio, en el 11º. Otra estructura anatómica que es importante tener la referencia externa de hasta dónde se ubican son la tráquea, que se ubica hacia su límite tráqueo-bronquial a nivel de la 6ª dorsal. Las reflexiones pleurales que se encuentran ambas pleuras a nivel de la articulación externo-clavicular, luego se aproximan a la línea media para continuar posteriormente acompañando al borde intercostal, llegando a nivel de la línea medio-clavicular a la 8º espacio intercostal y en la parte posterior a nivel dorsal, en la 10ª costilla, 2ª vértebra dorsal, mientras que a nivel de la línea axilar media, la pleura llega hasta el 10º espacio intercostal.
Las cisuras, donde del lado derecho, como sabemos, tenemos dos cisuras, la horizontal y la oblicua, la horizontal ubicada en el cuarto espacio intercostal y las oblicuas que llegan al sexto espacio intercostal. En cuanto al corazón, que es importante tener en cuenta en los traumatismos de lo que se denomina el área cardíaca, que es la ubicada por dentro de la línea bimalila, de las mamilas. El corazón se ubica más hacia la izquierda que a la derecha. La base cardíaca está a nivel del segundo espacio intercostal. El corazón derecho se extiende 2 centímetros hacia la derecha del esternón, mientras que desde el lado izquierdo la punta llega a 7 centímetros del borde esternal y en el quinto espacio intercostal izquierdo. Los grandes vasos, tronco brachiocefálico o arterias troncos carotídeos, se extienden por detrás de lo que es la articulación esternoclavicular. Las arterias pulmonares a nivel de la unión del cuerpo con la horquilla, ¿sí? En el ángulo de Lewis, y la aorta se extiende, la ascendente por el lado derecho del segundo espacio intercostal, llega prácticamente al callado de la aorta a nivel de la horquilla esternal, y la aorta descendente también por el segundo espacio intercostal sobre el lado izquierdo. La muerte en el tórax la definimos como muerte temprana, aquella producida en las 3 primeras horas de ocurrido el mismo. Por ello vamos a hablar ahora de cuáles son las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente y vamos a poner énfasis en la docena mortal y de ellas sobre todo en las 6 lesiones que provocan rápidamente la muerte, es decir, lesiones rápidamente fatales. Estas lesiones deben ser detectadas y tratadas en la primera evaluación, es decir, en el primer examen. La obstrucción aérea, que decíamos recién, cuando hablábamos de vía aérea, lo primero que debemos asegurar es una vía aérea revisando la boca, ¿sí? Ver que no haya cuerpos extraños y tratar de liberar la vía aérea de cualquier obstáculo. El neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, el tórax inestable, denominado volé costal, del francés de ventana, que es un término que hoy ha caído en desuso, ya se habla de tórax inestable, el taponamiento cardíaco, el hemotórax masivo o hipertensivo. Para todos los elementos y los pasos del diagnóstico de las distintas etapas, nos vamos a valer de elementos no invasivos, siempre la historia clínica, la anamnesis, el interrogatorio indirecto, la información que nos trae el equipo de traslado, el examen físico y luego recurriremos con un paciente más o menos establecido luego el segundo examen, la radiología, el ecofasci en el inicial, tomografía o resonancia. El denominador común habitualmente en el trauma de tórax, si uno hace una anamnesis y el paciente está en condiciones de responder, tendremos tos, disnea, puntada de costado, fiebre, expectoración, hemóptisis. Y en el examen físico, una elevada frecuencia respiratoria, un tórax mate o un tórax hipersonoro, asimetría torácica, enfisema subcutáneo, fracturas costales con la crepitación a la palpación, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos hipofonéticos, distintos tipos de cambios o alteraciones en los rales pulmonares y lesiones visibles como equimosis o hematomas. Siempre y en la primera etapa del primer examen, como decía, va acompañado de maniobras terapéuticas. La mayoría de las lesiones pueden ser controladas mediante asegurar la vía aérea respiratoria o mediante el uso de una aguja, un dedo o un tubo. 75-85% de las lesiones se solucionan con maniobras salvadoras de vida y procedimientos quirúrgicos mínimos. Toracocentesis, pericardiocentesis, drenaje pleural, ventana pericárdica, cricotiroidotomía o traqueotomía. En cuanto a las lesiones específicas, el neumotórax hipertensivo generalmente es causado por la transformación de un neumotórax simple que durante la evolución en el tiempo pasa a ser hipertensivo, ya sea por trauma penetrante o contundente,
A veces puede darse sin el trauma en asistencia respiratoria mecánica con presión positiva, sobre todo en pacientes con lesiones pulmonares previas, como bullas o bronquiectasia. Luego de accesos de vías centrales con inserción de subclavia o catéter venoso yugulares internos, y el tórax abierto puede generar un neumotórax hipertensivo cuando en el tratamiento inicial se sellan los 4 lados, ya vamos a ver después, del tratamiento inicial. Fisiopatológicamente, como sabemos, es una válvula unidireccional donde ya sea por una lesión en la pared o por una lesión pulmonar o bronquial, al momento de inspirar, donde aumenta la presión negativa, se abre la válvula y entra aire, ya sea desde el exterior o desde el pulmón en el espacio pleural, y al expirar, donde se transforma en una presión más positiva, se cierra la válvula y progresivamente el aire se va acumulando, generando esto un desplazamiento progresivo del mediastino hacia el lado contralateral y acodando los grandes vasos, la cava superior y la cava inferior, con caída del retorno venoso y de la fracción de eyección, generando un paro por caída de los volúmenes. Por lo tanto, y esto es fundamental que todos lo tengan presente, el diagnóstico de neumotórax hipertensivo debe estar siempre en la mente, buscarlo y es de tratamiento inmediato ante el diagnóstico clínico y no hay que buscar ningún método de confirmación, mucho menos radiológico, porque el paciente en el traslado a rayos se muere. Aún que tengamos la duda si está el neumotórax hipertensivo, hay que hacer medidas de salvataje, que ya vamos a ver cuál, para prevenir la muerte del paciente. Los síntomas son dolor de pecho, falta de aire, taquipnea, dificultad respiratoria progresiva, taquicardia, hipotensión, desviación traqueal hacia el lado opuesto a la lesión, esto se ve claramente, ausencia de entrada de aire, no hay murmullo respiratorio, el hemitórax del lado afectado está elevado, tenemos un tórax asimétrico, distensión de las venas del cuello, a veces esto puede no estar tan de manifiesto en un paciente que se acompaña de shock. Y la cianosis es un signo muy tardío, no tenemos que esperar a ver un paciente cianótico en un neumotórax hipertensivo. La medida inmediata de tratamiento es la colocación de una aguja o un áboca lo más grueso posible en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, para transformar de esta manera el hipertensivo en normotensivo. La longitud de la aguja tiene importancia porque según la contextura del paciente, está estudiado que una aguja de 5 centímetros nos asegura llegar al espacio pleural en más del 50%. Pero si tenemos una aguja de 8 centímetros, seguramente vamos a llegar al espacio pleural en el 90% de los pacientes. Acá también les quiero mostrar un pequeño video de los procedimientos. Acá tenemos cómo hacemos el drenaje de un neumotórax hipertensivo. Segundo espacio pleural, línea medio clavicular, simplemente introducimos en la boca. No tiene sonido el video, pero seguramente si lo tuviera escucharíamos cómo sale el aire a través de ese elemento. Soplaría por el boca. Si teníamos una jeringa con solución fisiológica conectada, veríamos cómo burbujea. No es necesario, simplemente con hacer la maniobra como la vieron es suficiente. El boca queda colocado, eso nos asegura que el neumotórax va a seguir siendo normotesivo y de ahí inmediatamente se procede a colocar un tubo pleural. El neumotórax abierto, otra de las lesiones graves de rápida causa de mortalidad, esta es la comunicación del espacio pleural a la atmósfera en forma directa, una lesión impresionante. Tiene los mismos mecanismos, puede tener los mismos mecanismos que hablamos recién, un mecanismo valvular a través de la brecha parietal que nos puede llevar a un neumotórax abierto. Generalmente son lesiones penetrantes o empalamientos donde hay una entrada de aire desde el exterior directamente a través de la pared torácica en la inspiración. Y cuando tenemos un diámetro de la lesión en la pared mayor a un 2/3 del diámetro de la tráquea, esto por una cuestión anatómica de la resistencia aérea, el espacio muerto en la vía aérea genera más resistencia que la lesión en la pared torácica, entonces es más fácil que entre
por la lesión de la pared, y esto hace una competencia desleal donde el aire va a buscar entrar por el tórax y no por la vía aérea, al mismo tiempo que genera un ruido característico denominado traumatonea, que es muy típico de la lesión y nos permite el diagnóstico. Clínicamente nos produce una dificultad ventilatoria, desplazamiento mediastínico y un compromiso hemodinámico muy importante. El diagnóstico clínico, como decía, vamos a tener el ruido del aire entrando por el tórax, disnea, taquipnea, la expansión asimétrica del tórax, enfisema subcutáneo, inicialmente alrededor de la herida, que después se va a ir extendiendo, ausencia de ruido respiratorio, hipersonoridad y el compromiso hemodinámico con ingurgitación yugular y el shock. Como decíamos, aguja, dedo o drenaje. En este caso, el tratamiento inmediato es ocluir el defecto para pasar después al drenaje torácico y definir posteriormente, de acuerdo a las lesiones, el tratamiento quirúrgico que corresponde. Les muestro un nuevo video. Sopla una herida de arma blanca, quinto espacio intercostal derecho, está con una motora abierta. Se ve la sección de los músculos intercostales y los pectorales. Vemos cómo sopla la herida. Muy característica la imagen, creo que con esto no se van a olvidar más. ¿Y cuál es el tratamiento inmediato? Colocar un parche con lo que uno tenga a mano. Lo ideal es que sea estéril, podemos recurrir a cualquier bolsa de los drenajes, de la Perfur que tenemos disponible. Siempre acordarse, se sella por 3 lados de la herida, dejando libre uno. Esto constituye un mecanismo valvular por el cual en la inspiración con la presión negativa el plástico o el papel se pega a la pared torácica impidiendo la entrada del aire por la herida, y al expirar sale el aire desde el tórax hacia el exterior. Con esto prevenimos que se transforme nuevamente en un neumotórax hipertensivo. El tórax inestable, la otra causa inmediata de muerte, rápidamente compromete al paciente, se caracteriza por la fractura de 2 o más costillas continuas en 2 o más partes de la misma costilla. Esto genera un área torácica independiente, libre, que tiene un movimiento paradojal, donde en la inspiración, mientras el tórax sano se expande, el área libre e independiente se introduce en el tórax, y al revés, en la expiración el tórax retrae y el área independiente se expande. Más allá de esta lesión, que ya vamos a ver luego la clasificación, lo importante es la lesión subyacente, la contusión pulmonar que acompaña a la fractura. Habitualmente la existencia de un tórax inestable habla de un mecanismo de trauma muy importante, un mecanismo de energía cinética alto. Sobre todo, cuanto más posterior es la fractura, donde tenemos masa muscular más importante, habla de una mayor lesión. Sin embargo, una mayor energía. Sin embargo, el mismo hecho de ser posterior, donde tenemos masas musculares importantes, hace de que el movimiento del área libre sea mucho menor. Mientras que las lesiones de fracturas laterales y sobre todo las anteriores son las de mayor riesgo por el amplio desplazamiento que sufre. Clínicamente vamos a tener los síntomas sumados de la crepitación de las fracturas, cianosis, disnea, movimiento paradójico del área liberada por la fractura, una obvia deformidad y acompañado a ello los signos de shock, de hipovolemia y los signos de insuficiencia respiratoria. Quiero mostrarle acá un típico volé. Observen el movimiento paradójico, cómo en inspiración se retrae el área libre, en expiración sale. Fíjense el tubo endotraqueal y el filtro lleno de sangre y toda el área del tórax derecho inflada por el enfisema subcutáneo.
Como medida inmediata en el lugar del accidente y en el traslado, es suficiente con poner un apósito y comprimir el área. Esto puede fijarse con tela adhesiva sin envolver totalmente el tórax, sino haciéndolo en el hemitórax, o si no, acostando al paciente sobre el lado lesionado. Con esto se fija en mayor o menor medida el sector libre de costilla, disminuyendo la movilidad de la misma. El tratamiento definitivo ya se hará en los centros de atención, ya sea mediante métodos volumétricos por asistencia respiratoria mecánica o bien con la fijación externa o la fijación quirúrgica de las distintas áreas fracturadas. El gol estándar en realidad de esto, sobre todo en lesiones extensas, sería el estabilizar las fracturas costales mediante distintos elementos, clavos y tornillos, placa y tornillo. Hoy en día existen estos dispositivos que son termocontraíbles de nitanil, que si uno, por supuesto, estériles, lo ponen en hielo estéril, se abren y una vez puestos sobre la costilla, al recuperar la temperatura corporal, vuelven a contraerse, abrazando las zonas fracturadas. Como le decía recién, la importancia de la inestabilidad del tórax inestable es no solo la cantidad de costilla y el volumen de costilla, sino eso va reflejado en la contusión pulmonar subyacente. Entonces tenemos ante un tórax inestable leve, de acuerdo a la superficie lesionada, hablamos de una superficie más o menos de 100 centímetros cuadrados, es decir, un desplazamiento de 10 por 10 centímetros. Generalmente tenemos poco compromiso respiratorio con una fracción, una PO2 normal y un leve descenso o una POCO2 también normal. Mientras que cuando vamos avanzando en la extensión de la lesión, nos encontramos con un tórax inestable moderado, donde ya la repercusión respiratoria es mayor, con tos inadecuada, moderado compromiso ventilatorio, baja PO2 y una CO2 también disminuida. La lesión generalmente tiene un tamaño entre 100 y 200 centímetros cuadrados de superficie y por lo tanto el tratamiento más importante va a ser las medidas más agresivas que tomamos sobre la contusión pulmonar. Es decir, la restricción hídrica, el uso de diuréticos eventualmente, corticoides, albúmina, una buena analgesia, fisioterapia y kinesioterapia respiratoria enérgica, sacar las secreciones, liberar la vía aérea y efectuar una adecuada asistencia respiratoria, ya sea no invasivas con técnicas mandatorias o de presión positiva expiratoria, o bien con técnicas invasivas eventualmente. Y finalmente, el tórax inestable severo, que hablamos de superficies mayores a 200 centímetros cúbicos, con gran alteración respiratoria, una PO2 muy disminuida y acumulación, retención de anhídrido carbónico con elevación de la PCO2 y acidosis. Generalmente esto requiere asistencia respiratoria de presión positiva volumétrica y la estabilización quirúrgica precoz. Pasando a la parte circulatoria, a la valoración del SED, en la primera, como decíamos, en el primer grupo de las 6 lesiones rápidamente mortales, encontramos al taponamiento cardíaco, el hemotórax masivo y la ruptura aórtica. Generalmente estas son lesiones que se caracterizan por la presencia de anemia, shock hipovolémico y deben ser rápidamente diagnosticadas. Las lesiones cardíacas no son en realidad tan frecuentes, pero dentro de la estadística, cuando se produce, la de mayor incidencia es la lesión del ventrículo derecho, con un 43%, por ser el área más expuesta en la parte anterior del tórax. Le sigue el ventrículo izquierdo, un 34%, la aurícula derecha, 16%, y la izquierda, un 0,7%. El taponamiento de sus manifestaciones clínicas van a depender de la velocidad de instauración. Podemos tener causas agudas, que son generalmente las que vamos a tener en el trauma, como el trauma penetrante, el trauma cerrado, las lesiones sangrantes, las postquirúrgicas en cirugía cardiotorácica, iatrogénicas,
por lesiones ante la introducción de una vía central o marcapaso, la posresucitación cardiopulmonar por resucitaciones muy enérgicas que pueden provocar rupturas con sangrado, la disección aórtica, o cuando se acumula en forma lenta y progresiva en enfermedades crónicas puede llegar a tolerar hasta 1000 centímetros cúbicos de líquido dentro del espacio pericárdico. Generalmente por lesiones malignas, pericarditis, síndromes urémicos, pacientes con síndromes reumatológicos o inmunológicos. En el caso del trauma, este puede darse por lesiones penetrantes o por lesiones contusivas directas sobre el corazón que provoca la rápida acumulación de líquido en el saco pericárdico y que se caracteriza clínicamente por la definida tríada de Beck, es decir, ingurgitación yugular, hipotensión arterial y los ruidos cardíacos apagados o reducidos. A esto se puede sumar signos neurológicos por la hipoxia, con alteración de la conciencia, paciente estuporoso o agitado, extremidades frías y húmedas como signo del shock, taquicardia y taquipnea. La ingurgitación yugular va a depender del volumen circulatorio, puede estar presente o no. Un paciente chocado con taponamiento cardíaco puede no presentar la ingurgitación yugular. Clínicamente, siempre en este caso no podemos recurrir a métodos complementarios para confirmar el diagnóstico. El signo de Kussmaul es el aumento de la presión venosa paradójico. Normalmente este debería bajar durante la inspiración y en este caso se da lo contrario, o el uso del ecofax que nos va a mostrar la acumulación del líquido pleural y rápidamente el colapso, sobre todo de las cavidades derechas. Entonces, ante la sospecha de un trauma cardíaco, de una contusión en el precordio, de una herida en el área cardíaca, como les decía al inicio, la conducta sería, si uno lo tiene disponible y tiene el entrenamiento para hacerlo, un ECOFAS, que nos va a mostrar el colapso diastólico de las cavidades derechas, la vena cava dilatada, y esto nos da una sensibilidad de un 98, una especificidad del 99%. Si no disponemos del ecógrafo o no tenemos el entrenamiento, podemos recurrir a una exploración directa del peritoneo, ya sea mediante la pericardiocentesis, que además de diagnóstica puede ser inicialmente terapéutica, o bueno, si tenemos el entrenamiento o tenemos el equipo quirúrgico a mano y según el estado hemodinámico del paciente podremos recurrir a una ventana subsifoidea, una videotoracoscopía, una pericardioscopía. Esto ya hablando en pacientes previamente estabilizados. Si también el paciente está estable y nos permite, podemos utilizar la tomografía, no tanto la resonancia es para estudios de lesiones crónicas, pero una tomografía, hoy con la tomografía helicoidal, que en pocos minutos podemos tener un estudio, podemos obtener en un paciente ya estabilizado imágenes que nos permiten también determinar otras lesiones asociadas. Como decía recién, el taponamiento cardíaco, que se caracteriza porque pequeños, cuando llega a un nivel crítico de la acumulación de líquido en la bolsa pericárdica, pequeños aumentos de volumen generan grandes repercusiones hemodinámicas. El tratamiento inicial de urgencia es la pericardiocentesis. La vía más sencilla, directa y accesible es la subsifoidea, que se hace con la punción del lado izquierdo del apéndice sifoide con la orientación de la jeringa y la aguja en 45, entre 15 y 45 grados apuntando hacia el hombro izquierdo. Acá les voy a mostrar unos videos para que sea más gráfico lo que les decía recién. Perdone que están en inglés. Insert the spinal needle in the subxiphoid region between the xiphoid process and the left inferior costal margin. Buscamos el apéndice Underneath the sifoide. ribcage, no more than 45 degrees to the patient's skin, and aim the needle towards the patient's left shoulder as you continuously aspirate the syringe. Short, quick jabs, as opposed to slowly advancing the needle, are required in order to penetrate the parietal pericardium and to not tent it against the visceral pericardium. Advance and aspirate the needle until fluid, blood, and/or air is obtained.
The distance from the skin to the pericardium is based on body habitus. If no fluid is obtained, withdraw the needle to just underneath the skin and angle the needle more posteriorly, closer to a 45-degree angle, and re-advance the needle while continuously aspirating. Lo importante es introducir la aguja muy lentamente y siempre aspirando. Otro taponamiento cardíaco, sobre todo si es de volumen, lo primero que vamos a llegar es a obtener la sangre del espacio pericárdico. Si fuéramos muy intempestivos en la maniobra, podemos llegar a punzar el ventrículo. Pero si estamos en estas condiciones que decíamos previamente, un paciente que ya está en un estado crítico o un estado hemodinámico comprometido, y si hemos podido o disponíamos del ECOFAST, seguramente vamos a ver que tenemos un volumen pericárdico muy aumentado, entonces el riesgo de lesión miocárdica es bajo. Otra forma de hacerlo es de la misma manera, utilizando los 6 introductores valvulares. Esto tiene la ventaja de que uno puede llegar hasta el sitio del sangrado y hacer una evacuación rápida, y al mismo tiempo se puede fijar el teflón hasta definir una conducta definitiva. When the syringe is full, the stopcock can be turned off to the patient to allow emptying of the syringe into a container without having to disconnect the syringe repeatedly. Alternatively, the syringe can be disconnected from the T-connector, emptied, and then reattached. Both of these techniques reduce the risk of accidentally dislodging the needle from the pericardial space while manipulating the syringe. And both are most easily accomplished with the second provider manipulating the syringe. Como decía, así como pequeños volúmenes generan un empeoramiento muy rápido del estado hemodinámico del paciente, pequeños volúmenes que nosotros podamos recoger y sacarle presión a ese espacio pericárdico van a asegurar una rápida mejoría del retorno venoso y de la fracción de eyección. El otro elemento del trauma de la primera grupo de lesiones rápidamente mortales es el hemotórax masivo, que se comporta al igual que el neumotórax hipertensivo, con desplazamiento mediastinal cuando toma gran volumen. Clínicamente se va a manifestar por la disnea, ansiedad, palidez, un tórax mate, taquicardia, hipotensión arterial, signo de shock, sumado a los signos ocultatorios de falta de entrada de aire, un tórax mate. Y entre el 70 y el 80% de los traumas torácicos presentan hemotórax de distinto grado, y entre el 5 y el 20% de los hemotórax suelen ser bilaterales. El tratamiento es básicamente y en forma simultánea la resucitación del paciente, el trauma del shock, ante la ausencia del murmullo vesicular, del murmullo respiratorio, la matidez del tórax, reponer volumen, descomprimir el tórax. Acuérdense de lo que hablábamos al principio: dedo, aguja y drenaje son elementos de maniobras mínimas con los cuales uno puede llegar a estabilizar inicialmente el paciente y luego continuar con todo el tratamiento que haga falta. Y eventualmente, según el volumen que obtengamos en el tratamiento inicial, recurriremos a la actividad, al accionar del cirujano para completar el tratamiento que haga falta. El otro grupo de lesiones letales que pueden ser ocultas, y estas ya son diagnosticadas en el segundo examen de la TLS, en la segunda etapa de la exploración, son las lesiones traqueobronquiales, donde podemos tener lesiones laringias o traqueales, rupturas diafragmáticas con hernias diafragmáticas que invaden el tórax, la lesión esofágica, que suele ser una lesión que de pasar inadvertida generará mediastinitis y lesiones infecciosas severas, la contusión pulmonar en el caso de una fractura, no necesariamente un bolet, pero una contusión torácica, a veces con una fractura única, pero que provocó lesión en el pulmón, y si uno no la diagnosticó, le generó la importancia que corresponde, puede ir repercutiendo progresivamente en el funcionamiento respiratorio. La ruptura aórtica y la contusión miocárdica, como decíamos, en los traumas directos contra la parte precordial.
Y finalmente tenemos las lesiones torácicas, que sería el último grupo, que no necesariamente mortal, pero sí que debe ser diagnosticada en el segundo examen y en el control permanente y reexamen periódico que debe tener el paciente. El neumotórax simple, que puede ser evidente u oculto, el hemotórax simple, el enfisema subcutáneo, las fracturas costales y las fracturas de esternón o escápula. Estas dos últimas no son tan frecuentes, pero de existir hablan también, al igual que el boleto láxico, de impactos de alta energía, o sea que el nivel de traumatismo que sufrió el paciente fue muy importante. Si hablamos del neumotórax simple, la presencia de aire en el espacio pleural, esta, dependiendo de la velocidad de instauración, dará más o menos síntomas. Puede ser de instauración muy lenta, gradual, con lo cual el paciente habitualmente se va acostumbrando al colapso pulmonar, al menor volumen respiratorio, hasta que llega un momento crítico donde sí ya esos síntomas se vuelven evidentes. O si el colapso es muy rápido, también vamos a tener rápidamente sintomatología. En el examen vamos a encontrar la ausencia del murmullo vesicular, hipersonoridad o hiperresonancia en la percusión y disminución de los ruidos respiratorios. El neumotórax simple, vuelvo para atrás, la clasificación del neumotórax simple, tomamos como referencia el volumen pulmonar o la línea medio clavicular. Si el borde del pulmón se encuentra por fuera de la línea medio clavicular, hablamos de un grado 1. Si el borde pulmonar se encuentra hasta la línea medio clavicular, un grado 2. Y por dentro de la línea clavicular, un neumotórax grado 3. En el caso del hemotórax simple, en la ocupación con sangre del espacio pleural, igualmente que el neumotórax puede ser simple o masivo, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Se acompañan los síntomas respiratorios, los síntomas hemodinámicos de shock o hipotensión, taquicardia. Y el tratamiento, el inicial será el drenaje pleural sumado al tratamiento del shock. De acuerdo a la cantidad de fracturas torácicas, costales que presenta el paciente, va a ser más significativa la presencia del hemotórax. Para que sea visible en la radiografía la colección en la imagen torácica, se requiere como mínimo 200 centímetros cúbicos. Se ha visto que cuando existe una única fractura o el traumatismo sin fractura, el nivel de hemotórax llega solo al 7%, mientras que cuando tenemos hasta 2 fracturas, hay 25% de casos con hemotórax, más de 2 fracturas, el 85% de los pacientes tienen hemotórax, y sobre todo en los traumas penetrantes, pueden darse hemotórax tardío en un 7 o 9% de los casos. La clasificación del hemotórax puede ser mínimo o grado 1 cuando tenemos menos de 300 centímetros cúbicos, no suelen tener repercusión hemodinámica y radiológicamente se ubican hasta el nivel de la 10ª costilla o 10º espacio intercostal. El mediano o grado 2 es cuando se acumulan entre 300 y 1500 centímetros cúbicos y suele ubicarse entre el 10º y 4º espacio intercostal. Y el masivo, cuando tenemos más de 1500 centímetros cúbicos, que equivale habitualmente a un 25% de la volemia, generalmente se ubica por arriba del 4º espacio intercostal. En cuanto a los algoritmos de manejo del hemotórax, va a depender si tenemos un paciente estable o inestable. En el paciente, como decíamos, inicialmente el primer gesto es la colocación de un drenaje pleural. Si el paciente se encuentra inestable o el débito inicial es de 1500 o más centímetros cúbicos en 24 horas o más de 200 mililitros por hora en las primeras 3 a 4 horas, tendrá indicación de cirugía según si el paciente se consigue llegar a un estado más o menos estable hemodinámicamente, se podrá hacer por toracoscopía o si sigue inestable por toracotomía. Mientras que en un paciente estable, con las mismas características,
si tiene menos de 1500 centímetros cúbicos de débito en 24 horas o menos de 200 mililitros por hora en 3 horas, permitirá completar el estudio mediante tomografía. De acuerdo a ello, evaluar si el hemotórax se encuentra libre o tabicado, y si es un hemotórax tabicado, un paciente que se mantiene estable en el tiempo, podremos intentar un tratamiento con fibrinolíticos y según su evolución, luego terminar en la resolución del caso o requerir de una toracoscopía o toracotomía. Tanto en el neumotórax como en el hemotórax simple o el hipertensivo, luego el tratamiento inicial para recuperar la estabilidad del paciente, se deben colocar drenajos pleurales. De estos existen múltiples tipos y tamaños. Generalmente la regla de oro es entre más espeso el fluido, más grueso el drenaje, y este va luego conectado a un frasco bitubulado donde el tubo más largo del frasco bitubulado debe estar siempre bajo el nivel del agua del frasco. Para la técnica del drenaje, el sitio correcto es previa asepsia, antisepsia y anestesia local más sedación. La colocación es la ubicación del cuarto espacio o quinto espacio intercostal, línea medio axilar. La línea medio clavicular, como les decía anteriormente, se usa solamente para el tratamiento de emergencia del neumotórax hipertensivo mediante la aguja. No es un sitio habitual de colocación de drenaje pleural. El sitio establecido, el cuarto o quinto espacio, línea medio clavicular. Se hace una pequeña incisión de 4 centímetros, se palpa el espacio intercostal, se efectúa una disección Roma mediante alguna pinza de disección hasta caer en el espacio intercostal para asegurarse que no haya ninguna adherencia del pulmón a la pared, y a través de él se coloca el tubo de drenaje. Hay que estar seguro de que hasta el último orificio del drenaje esté dentro de la cavidad pleural para que no quede en el espacio celular y genere un enfisema subcutáneo. Luego se conecta al frasco bitubulado y se asegura mediante puntos el drenaje para que no se desplace. Posteriormente, siempre por norma, se debe realizar, tras la colocación de un drenaje pleural, una radiografía para constatar su ubicación. Como causas tardías de complicaciones de los drenajes tenemos una inadecuada asepsia, la colocación en un mal sitio del drenaje pleural. Para disminuir los riesgos de infecciones hay que hacer, por lo tanto, una asepsia correcta y una profilaxia antibiótica. Y tardíamente, como decíamos, podemos tener causas infecciosas, inclusive a veces generadas por las mismas lesiones del trauma o falla en la técnica que no nos permite un buen drenaje de las colecciones. La otra lesión es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo generalmente se produce por lesiones en la vía aérea, donde el aire que escapa a través de la vía peribronquial y perivascular y alrededor de la pleura se distribuye por los espacios celulares y genera cambios en la apariencia del paciente que pueden generar mucha impresión, son muy aparatosos, pero en realidad no es el enfisema subcutáneo en sí el que tiene riesgo ni genera ningún peligro del paciente, ni dificultad respiratoria. Lo que lo genera es el nivel de fuga y el compromiso pleural presente o el cambio hemodinámico que pueda existir. Este enfisema subcutáneo, sobre todo a nivel de la parte laringea y de las fauces de la cara, genera en el paciente un cambio inclusive hasta en el tono de voz, que puede ser agudo y chillón. Si uno hace imágenes, el enfisema puede ser muy aparatoso, como vemos acá en las imágenes tomográficas, que envuelve completamente al paciente. Y el tratamiento es, si tenemos además del enfisema un neumotórax, la colocación correcta de un drenaje pleural que nos asegure el correcto drenaje de ese espacio y ganarle a la fuga. Y si la lesión bronquial o traqueal es importante, el uso de una fibrobroncoscopía o una colocación de un stent. Bueno, espero que haya sido clara la exposición y quedo a cualquier comentario o pregunta que
quieran hacerme. Muchas gracias. Impresionante clase, doctor Neven, excelentísima. Esta clase es para verla, para Muchas gracias. revisarla, Espero que haya sido para clara reescucharla, porque es con todo el contenido que nos ha compartido, no nos han quedado dudas. Estoy buscando dudas en tiene felicitaciones, solo felicitaciones en el chat. Muchas Doctor, gracias. estas clases son un tesoro hermoso que nosotros guardamos y después compartimos en el grupo de NOA, y los médicos lo pueden ver y revisar y permanentemente después hacer actualizaciones sobre esto. Es fantástico, es fantástico. Bueno, agradecidos inmensamente. El doctor Pereira. Sí, simplemente agradecer nuevamente al doctor Camilo Neven. La clase fue perfecta y, y bueno, nada, que se puedan seguir desarrollando este tipo de actividades que nos han dejado un montón. Fantástico. Bueno, más que agradecimiento, se quedó congelado allí el doctor Neven. Agradecemos también a todos los que a todos los participantes que han estado aquí escuchando esta clase, y nos vemos el próximo martes. Saludos, gracias. Muchas gracias.